De frente. ¿Qué tal? Les saludo con gusto. Soy Víctor Hugo Hernández. Le doy la bienvenida a un programa más de frente. Un ejercicio de opinión pública donde junto con periodistas de otros sistemas de meganoticias en el país, opinamos sobre esos temas que creemos interesan a la sociedad y cómo los percibimos desde las regiones donde estamos. Le doy la bienvenida con gusto a mi compañero Juan María Naveja, en esta ocasión desde la Ciudad de México. Juan María, ¿cómo estás? Víctor Hugo, ¿qué tal? Un placer saludarte, un placer estar en contacto con la audiencia para platicar de temas de mucho interés. Gracias, Juan María. Explico la estructura del programa. En los siguientes minutos, Juan María y su servidor comentaremos sobre el trabajo que publican dos destacados columnistas. Un trabajo, el de Enrique Quintana en el periódico Financiero, que habla de lo bueno y lo malo de la economía en este momento, y otra de Salvador Camarena, también en el Financiero, que reflexiona sobre lo frágil de nuestras instituciones. Y analizaremos en tiempos similares el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa Mérida y el papel de la Fiscalía General de la República, temas que han estado en el ánimo de la opinión pública. Comenzamos. Hoy Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que publica en el Financiero, señala bajo el título La economía, solo una cachetadita, que mayo trae buenas y malas noticias. La mala, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que sabemos terminan afectándonos por las inversiones que hay con México, y por otro lado, el fortalecimiento del consumo y la mejora de la economía. ¿Qué opinas de este análisis, Juan María? Parece que no experimentan eso de la cachetadita, es exactamente como aquello que hizo el gerente, el gobernador del Banco de México. Recordarás, Víctor Hugo, cuando habló del catarrito, pues ahora estamos hablando de cachetadita en un día en que habrá que decir que México fue devaluado en cuanto a la inversión externa del lugar 17 al 25, y cuando estamos hablando también del problema del aumento de los aranceles, de los impuestos a las exportaciones de tomate hacia los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de problemas serios y responden con gracejadas. La dura realidad termina imponiéndose. Sin embargo, bueno, ¿no crees tú que el papel de un gobernante es precisamente ir hacia adelante, de alguna manera invitar y ver las cosas positivas? Sí, y sobre todo cuando ya estás con el agua al cuello. Estamos hablando de que México en este momento tiene ya 2 trimestres, para que no digan que solamente estamos tomando en consideración el actual gobierno, también venimos con un nulo crecimiento desde el cierre de gobierno de Enrique Peña Nieto, y este 0.02% que se ha registrado de acuerdo a las cifras del INEGI y que vendrán a confirmarse el próximo día 24. Pero el optimismo se nutre... Sin embargo, Juan María, sí. Permíteme que te interrumpa, pero no ha sido lo mismo que ha ocurrido con otros gobiernos en el inicio. ¿No estamos siendo demasiado duros, severos? Pues no, porque este crecimiento no lo teníamos desde 1995 con el gobierno de Ernesto Zedillo. Y estamos hablando de un gobierno que, si bien es cierto que empezó el 1 de diciembre, de facto López Obrador viene tomando decisiones desde el 2 de julio del año pasado. Es decir, no estamos siendo, porque tampoco podemos ser complacientes ante una situación general que está viviéndose con una caída de la inversión. No están dándose los elementos suficientes para que se dé un mayor crecimiento, y solamente se quiere recurrir a las palabras, a la retórica que no provoca a los inversionistas, Víctor Hugo. O sea, las percepciones finalmente. Sin embargo, un punto a favor sería, y no sé si concedes, el hecho de que, a diferencia de otros gobiernos, ahora no se ha pedido prestado. Sí, de hecho, habrá que reconocerle a este gobierno no solamente el que se mantenga el no estar solicitando créditos, sino que además está tratando de mantener la disciplina, tener un presupuesto el cual sea ajustado a los recursos que se tienen. Sin embargo, también habrá que decir que no se ha activado la inversión pública para poder dar un mayor crecimiento, para dar un mayor empleo. Esto tampoco se ha logrado, y tenemos también problemas muy serios, Víctor Hugo, como el que no se estén pagando las pensiones. Bien.
Hoy decía el presidente de la República, reconocía Bien. que hay una buena cantidad de pensionados que no están recibiendo el dinero Bien. que les significa la sobrevivencia, Víctor Hugo. A ver, muy bien. Ok, ahí lo dejamos. Yo también creo que en este momento lo que debemos es esperar, ver tranquilos, como dice aquel, y ver cómo se van dando y desarrollando los hechos. Nos faltan algunos días y semanas para hacer ya cálculos más certeros. Una segunda columna, en la feria de Salvador Camarena, bajo el título "Habría que inventar algo que no fuera aplausos". Salvador habla sobre el crudo y valiente documental titulado Sin Tregua, un poco cambiando de tema, Habla sobre las personas desaparecidas, 40,000 oficialmente, y dice algo duro: México es un país de ficción donde muchas de las instancias, gobernadores, alcaldes, secretarías, instancias de seguridad, son auténticas entelequias, burlas, farsas. ¿Qué opinas de esto? Recordarás aquella expresión del presidente Peña Nieto cuando decía, ustedes no aplauden, cuando estaba reunido con periodistas. Hoy Sí. Salvador Camarena también se refiere a algo que viene de la ficción, que es decir, este grupo que está promoviendo Diego Luna y que ya nos refleja una decepción con lo que está pasando. Este grupo llamado El Día Después y que está buscando que se llegue a un análisis real de las condiciones de país. Y en torno a lo que está diciendo Salvador Camarena, se reúne también un elemento fundamental. Nos está diciendo Francisco Javier Acuña, el presidente del INAI, que tiene 3 meses solicitando un encuentro con el presidente López Obrador y no se lo han entregado a uno de los órganos autónomos importantes que es el de Derecho a la Información. Y esto nos refleja que el presidente de la República pues sigue sin tener mucho interés con aquellos órganos autónomos, aquellas instituciones que le dan también una representatividad a la sociedad, Víctor Hugo. Sí, me diera la impresión de que dentro de este concepto de hay que destruir todo, una destrucción tipo creativa, una destrucción creativa, como dicen los economistas a veces, se está tratando de reinventar un país y en el cual pues a veces estamos destruyendo cosas que son positivas y estamos sobre todo pues quedándonos estancados, ¿no? Esa es la impresión que a mí me está quedando en este momento. Y todos los gobiernos lo hacen. Tristemente, Víctor, lo que sucede es que quieren reinventar al país cada 6 años. Y hoy estamos viendo que están haciendo exactamente lo mismo, pero el problema con este gobierno es que está depauperando organismos que costó mucho trabajo conseguir. El estar desconociendo la legitimidad de órganos como el Banco de México, como el INE, como el INAI, lo que pasó particularmente con la Comisión Reguladora de Energía es lamentable. Y todos estos organismos representan a la sociedad. Sí. Pero Juan, ¿no crees tú que es parte de esa estrategia de lo que él dice, que estos organismos a final del día representan lo que es el liberalismo o el neoliberalismo que él quiere ahora cambiar? Incluso ha dicho, ¿no? Estamos viviendo la época del post-neoliberalismo. Sí, pero el presidente a todo lo que no le gusta le cuelga el adjetivo de neoliberal. Y la verdad es que en este caso estamos hablando de organismos que en todo el mundo existen como parte del equilibrio. Estos órganos autónomos, Víctor, nacen para poder ser un equilibrio entre los gobernados y los gobernantes. Y México tardó mucho tiempo cosa que en no le poder gusta a Andrés Manuel. Bien. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó recientemente el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y festeja que se inicie una nueva etapa en México, la etapa del post-neoliberalismo, lo que te comentaba hace un momento. Afirma que será un modelo de desarrollo que va a funcionar y que va a ser un ejemplo a nivel internacional. Sin embargo, bueno, la mala prensa, según él, los adversarios ven una larga lista de buenas intenciones y pocos programas concretos, donde se diga los cómo, los cuándo. Un buen plan, buenos deseos, un manifiesto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de otro error de este gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo nace con el gobierno de Miguel de la Madrid como un propósito de establecer el rumbo del gobierno para que se tengan metas, objetivos medibles. Ese es el propósito del Plan Nacional de Desarrollo. Y en este caso estamos hablando de 2 documentos, uno de 63, 64 páginas, desarrollado por el presidente de la República
con sus buenas intenciones. Pero el que debería de predominar, de más de 200 páginas, y que elaboró la Secretaría de Hacienda, no le da el mismo presidente el valor que debería tener. Es decir, este gobierno, ¿qué es lo que se propone? De hecho, creo que lo hace a un lado, ¿no? No, de hecho, así fue. Lo hizo él prácticamente. Lo que se comenta es que no le gustó al presidente de la República lo que hizo Hacienda y él presentó un proyecto adicional. No que estuviese mal. Lo que sucede es que tú tienes que presentar el Plan Nacional de Desarrollo y si a ese plan le quieres agregar algunos documentos paralelos o de apoyo, muy bien, adelante. Pero en este caso, el Plan Nacional de Desarrollo en algunos momentos se contradice y el presidente de la República nos está dando más buenas intenciones que un proyecto estratégico. ¿Qué pasaría, Víctor, si nuestros directores aquí en Mega Noticias no presentaran un proyecto anual con sus objetivos? Pues simplemente los accionistas, los directores mayores, tomarían la decisión de decir, usted no tiene objetivos claros de a dónde va y qué es lo que quiere. A ver, sin embargo, Juan María, hay que un poquito reconocer tal vez el estilo de gobernar, ¿no? También, como diría que el gran maestro clásico Cosío Villegas, ¿no? Son los estilos de gobernar los que también hay que entender. ¿No crees que Andrés Manuel va mucho por el lado inspirador, por el lado motivacional y que este país en este momento necesita, es cierto, una ruta crítica, pero también un mensaje motivador, un mensaje que invite, que sume, que sea, digamos, más de líder trascendente? Pero no desde el púlpito, Víctor. Yo creo que necesita este país orden en muchos sentidos, pero un orden administrativo. Y pareciera que no se le da al presidente de la República el llegar a este tipo de orden. Sí, de motivación, sí, el de estimular. Sin embargo, lo que estamos viendo es que cuando el presidente habla todos los días, recurre al enfrentamiento, a la descalificación y no acepta las sugerencias, ni siquiera de su equipo, ya no digamos de aquellos que él califica adversarios. ¿No crees, Víctor, que a estas alturas un presidente de la República tendría que estar pensando en unificar la nación porque finalmente se le eligió para gobernar a todos los mexicanos? Y el Plan Nacional de Desarrollo es un requisito constitucional que él debe de respetar y de responder en consonancia. Que hay también quien ya descalifica al Plan Nacional de Desarrollo y dice que forma parte de esos periodos pasados de estatismo en el que se trataba de planear todo y ahora estamos en un mundo cambiante. Pero bueno, el Plan Nacional de Desarrollo fue entregado creo este 30 de abril al Poder Legislativo, ¿estás de acuerdo? Y contará con 30 días para analizarlo. Veremos y calificaremos, ¿te parece? En otros temas, Juan María, en el 2008, hace 11 años, se firmó la iniciativa Mérida entre México y los Estados Unidos y algunos países de Centroamérica. La idea era que con recursos de los Estados Unidos y México se hiciera un frente contra el narcotráfico y la inseguridad. Hoy Andrés Manuel está pidiendo que estos recursos se reorienten, no para la cooperación militar y que sí se fomente más el desarrollo. Parte de la premisa que él mantiene, ya no guerra contra los grandes capos y sí más en la lucha contra la pobreza. ¿Qué te parece? ¿La marginación, una iniciativa a modo? La verdad es que está equivocando otra vez los propósitos de las cosas. La iniciativa Mérida tiene como propósito apoyar a México en cuanto a la investigación en términos del combate al narcotráfico y a la inseguridad. Para eso nació la iniciativa Mérida. Y no vamos a hablar de una gran cantidad, Víctor Hugo. Se han otorgado cerca de 2,000 millones de dólares en todo este lapso que tú dices. Este año son 400 millones de dólares con ese propósito. Ahora bien, hace apenas unas semanas, el presidente de la República aseguró que había acordado con Jared Kushner, el principal asesor del presidente Trump, que se destinarían 10 millones de dólares para el desarrollo social de América Central. Y ahora nos sale con esta propuesta que, por supuesto, a Trump ni le interesa. Trump está en otra cosa con respecto a la inseguridad en México.
A ver, yo en ese sentido yo sí coincido. Creo que sí hay que reorientar digamos, la línea de cómo se están utilizando esos recursos. Ahora, dos asuntos. Uno, primero, nos han ido quitando recursos o no han ido invirtiendo, Estados Unidos no ha ido apoyando en medida de los grandes problemas que él tiene y del cual él es responsable. No sé si estás de acuerdo en eso. Y la otra, pues bueno, combatir pobreza, combatir marginación, crear empleos, crear desarrollo, pues es una estrategia mejor que combatirla a los grandes capos. ¿No lo ves así? Siempre será mejor, de hecho es el mejor camino, el desarrollar comunidades, el dar oportunidades para la creación de empleo, todo eso no cabe duda que es el mejor camino. Sin embargo, habrá que tomar en consideración qué es lo que está pasando con Estados Unidos. Fíjate, Víctor Hugo, la semana antepasada fue la reunión de la Asociación del Rifle, ese organismo tan poderoso de los Estados Unidos. En ningún momento el presidente Trump habló del flujo de armas ilegales de Estados Unidos a México y que contribuyen a la inseguridad. Sin embargo, el presidente Trump sí se fue contra México. No, y se fue contra México para decir que el tráfico de drogas, que México no hace nada por frenar el trasiego de drogas. Es decir, estamos ante dos escenarios completamente diferentes. Sí, hay que tener programas sociales, pero no cabe duda de que 400 millones de dólares apenas te sirven para la instrumentación de estrategias de capacitación, quizás la compra de algunos equipos, que para eso se está canalizando. Hay que buscar recursos frescos, otro tipo de apoyos, quizás otro tipo de estrategias también con la iniciativa privada para poder desarrollar áreas. Ahora, yo te pregunto, Víctor, estarse preocupando por generar el empleo para los ciudadanos del Triángulo de Centroamérica, cuando tienes un desempleo y una situación de pobreza extrema en Chiapas y en Oaxaca. Bien, bien, va la reflexión. Claro que sí, me quedo con esa idea también y vale la pena reflexionarla. Pasemos a otros temas. A 4 meses de haber asumido la función de fiscal general de la República, finalmente vimos ya a Alejandro Gers Manero hablar en público. Habló de una de las grandes facturas pendientes en este país, la lucha contra la impunidad. Y reconoció que los casos más sensibles, Odebrecht, Ayotzinapa, la estafa maestra, entre otros, y ofreció que en breve habrá resultados. ¿Fin de la impunidad, pregunto? Pues él dice que hay impunidad en un 95%. Yo creo que en un 100%, Víctor, no seamos optimistas. Uno de los graves problemas que tenemos en México es la falta de respeto al Estado de Derecho y la impunidad. Yo no puedo estar más que de acuerdo con Gers Manero, a pesar de que se tardó 100 días en aparecer. Se buscó un pretexto que era el cumplimiento de los 100 días de que fue designado para poder dar sus propuestas. Y no podemos estar más de acuerdo con él en lo que está proponiendo. Uno, la investigación de Odebrecht. Creo que eso es una vergüenza mundial, que México y Venezuela sean los únicos países que no han investigado. ¿Lo reconoció? ¿Lo aceptó? Lo reconoció, y solamente y además está diciendo que va a hacer una nueva investigación, que se va a profundizar. ¿Qué es Odebrecht? Es el acuerdo que tenía esta constructora brasileña, una de las más grandes del mundo, con algunos gobiernos, con algunas campañas políticas a las cuales les inyectaba recursos a cambio de recibir proyectos que le redituaban en mucho dinero. Pero fíjate, en Perú ya significa la caída de 2 presidentes, el suicidio de otro y la persecución o el suicidio de uno más. De otro. Así es. Entonces estamos hablando de un problema. Oye, pero sí, Víctor. Sí, pero yo recuerdo que uno de los fiscales anteriores había dicho que ya todo estaba, pues ahora sí, planchado y puesto para que nada más se hicieran consignaciones. ¿Por qué ahora una nueva investigación? Pregunto. Porque no se ha hecho nada, porque realmente todo fue simulación en el sexenio de Peña Nieto con respecto a Odebrecht. Y lo mismo podríamos decir del otro tema que trató el fiscal, que es la parte de la estafa maestra. Ese abuso que se dio en el gobierno de Peña Nieto en el uso de instancias de gobierno para poder hacer compras, hacer adquisiciones fraudulentas. No se ha investigado y Gers Manero está comprometiéndose a hacer un trabajo serio al respecto. Me parece que en donde sigue siendo... Bueno, yo lo positivo... Sí, lo que veo de positivo es que finalmente nos dicen que ahora sí va a haber nombres y yo quiero que pensar en función de esos castigos. Pero también hay algo que me preocupa. Gers Manero dice,
acorde y acuerdo a la ley y lo que nos deje hacer la ley. Y tú sabes que en ese país mucho de la ley como que está hecha a modo, ¿no? Y muchas veces también habrá que lamentar que se focalicen ciertas personas. Ojalá que este tema de Odebrecht no sea parte del supuesto pacto entre el expresidente Peña Nieto y el presidente López Obrador, y que fluya la información como tenga que perdón y ser. olvido. Y que en el caso de la estafa maestra no Claro, sea una el famoso persecución. perdón y olvido. Así es. No, y la persecución que pudiera darse contra Rosario Robles o contra quienes no le caigan bien a este gobierno. A ver. Y la otra es la parte de A ver si le quiere Ayotzinapa. entrar Ya está muy manipulado. La verdad es que tenemos que reconocer que solamente tenemos 2 jóvenes que han sido identificados ya muertos. Los 43 de Ayotzinapa. Es un tema que duele mucho y que creo que allí el fiscal tendrá que tener mucho cuidado con lo que pueda prometer para lo que haga realmente, Víctor. Muy bien. Juan María, pues ya en las conclusiones hablaríamos de que estamos hablando de lo que se proyecta como nación desde el aspecto de desarrollo económico, estos aspectos de economía que a todos nos deben de preocupar y ocupar, el tema de la seguridad obligado que pasa también por el ataque a la impunidad y la política pública en cuanto a la relación con los Estados Unidos. Algo de las conclusiones apretadas de lo que hemos platicado el día de hoy. Te agradezco como siempre tu opinión, Juan María Naveja, ahora desde la Ciudad de México. Con mucho gusto, un placer estar en contacto contigo, Víctor, y con el auditorio. Y para mí también ha sido un placer. Y a usted le agradezco que nos haya acompañado en este apretado ejercicio de periodismo en De Frente. Soy Víctor Hugo Hernández, le deseo lo mejor en esta semana.